El sol matutino proyectaba largas sombras sobre Camp Meridian, mientras la doctora Sarah Chen ajustaba su maletín médico y caminaba hacia el hospital de campaña. A sus 28 años ya había servido en 3 ocasiones en varias zonas de conflicto, ganándose el respeto de soldados y comandantes por igual por su inquebrantable dedicación a salvar vidas. Su pequeña estatura y su comportamiento tranquilo a menudo engañaban a la gente para que la subestimaran, pero quienes trabajaban a su lado sabían más. El general Marcus Blackwood estaba en la plataforma elevada con vistas a los campos de entrenamiento. Su pecho estaba adornado con cintas y medallas que hablaban de décadas de servicio militar. A sus 56 años, inspiraba respeto más por el miedo que por la admiración. Su reputación le precedía donde quiera que iba. Un hombre que creía que la disciplina se lograba a través de la intimidación y que la debilidad no tenía cabida en su ejército. Sarah había oído rumores sobre el nuevo oficial al mando que había llegado hacía solo 2 semanas. El comandante anterior, el coronel Henderson, había sido justo y había apoyado al equipo médico. Bajo su liderazgo, el hospital de campaña había operado eficientemente, salvando innumerables vidas mientras mantenía una excelente moral entre el personal. Pero Henderson había sido reasignado y ahora tenían que adaptarse al enfoque de mano dura de Blackwood. La primera señal de problemas llegó durante la sesión informativa matutina. Blackwood estaba al frente de la sala, sus ojos grises de acero escudriñando al personal médico y de apoyo reunido. Su voz tenía la autoridad de alguien acostumbrado a la obediencia incuestionable. A partir de hoy, esta unidad médica operará bajo nuevos protocolos, anunció. He revisado los informes anteriores y encuentro las tasas de bajas inaceptables. Se están desperdiciando demasiados recursos en casos que tienen pocas posibilidades de supervivencia. La doctora Chen sintió que se le encogía el corazón mientras escuchaba sus nuevas directivas. Blackwood describió un sistema que priorizaba a los soldados en función de su rango y valor percibido para las operaciones en curso. El personal de menor rango y los civiles locales recibirían una atención mínima si los recursos eran limitados. Iba en contra de todo lo que Sarah había aprendido en la Facultad de Medicina y violaba los principios fundamentales de la ética médica. Después de la sesión informativa, Sarah se acercó al general con palabras cuidadosamente elegidas. Señor, entiendo la necesidad de eficiencia, pero el juramento hipocrático nos exige tratar a todos los pacientes con el mismo cuidado. No podemos simplemente abandonar a quienes necesitan nuestra ayuda en función de su rango o estatus. Los ojos de Blackwood se entrecerraron mientras estudiaba a la joven doctora. Doctora Chen, ¿no es así? He leído su expediente, credenciales impresionantes, pero parece que ha olvidado que esto es una operación militar, no un hospital civil. ¿Seguirá las órdenes o será reemplazada? Sarah se mantuvo firme, su voz manteniéndose constante a pesar de la intimidante presencia frente a ella. Con respeto, señor, la ética médica trasciende la jerarquía militar. No puedo, en buena conciencia, seguir órdenes que resultarían en muertes evitables. La tensión en la sala era palpable mientras otros miembros del personal médico observaban el intercambio. Algunos admiraban el coraje de Sarah, mientras que otros temían las consecuencias de desafiar la autoridad del general. La mandíbula de Blackwood se tensó y sus manos se apretaron en puños a sus costados. Aprenderá a seguir órdenes, doctora, o enfrentará las consecuencias, dijo, su voz baja y amenazante. Esta conversación ha terminado. Durante los días siguientes, Sarah continuó su trabajo con la misma dedicación que siempre había demostrado. Trataba a cada paciente con el mismo cuidado, sin importar su rango o estatus. Cuando un joven soldado raso llegó con heridas graves por un artefacto explosivo improvisado,
Trabajó incansablemente para salvarle la vida, utilizando suministros y equipos valiosos que Blackwood había designado para casos de mayor prioridad. El general notó su desafío y comenzó a implementar medidas cada vez más estrictas para afirmar su control. Asignó tareas adicionales al personal médico, impuso plazos poco realistas para la rotación de pacientes y realizó inspecciones sorpresa diseñadas para encontrar fallas en su trabajo. A pesar de estos desafíos, Sarah y su equipo mantuvieron sus estándares de atención. El punto de ruptura llegó cuando un convoy de civiles locales, incluyendo varios niños, quedó atrapado en el fuego cruzado durante una escaramuza con fuerzas insurgentes. Los heridos fueron llevados al hospital de campaña. Sus lesiones variaban de leves a potencialmente mortales. Sarah inmediatamente comenzó a clasificar a los pacientes, priorizando los casos más críticos sin importar la edad o nacionalidad. El general Blackwood llegó a la escena en cuestión de minutos, su rostro enrojecido de ira, mientras observaba al equipo médico tratando a las víctimas civiles. ¿Qué significa esto?, exigió. Estas personas no son nuestra responsabilidad. Nuestros recursos deben reservarse para nuestro propio personal. Sarah levantó la vista del niño que estaba tratando, una niña de 7 años con heridas de metralla en el abdomen. Señor, son seres humanos que necesitan atención médica. Tenemos la capacidad de ayudarlos y no los rechazaremos. La confrontación escaló rápidamente mientras otros miembros del personal médico observaban enmudece. La voz de Blackwood se elevó mientras ordenaba a Sarah que cesara el tratamiento de los civiles inmediatamente. Ella se negó, continuando su trabajo con la niña herida, mientras explicaba que abandonar a los pacientes violaría el derecho internacional humanitario. «Está socavando deliberadamente mi autoridad», gritó Blackwood, su compostura completamente destrozada. «No toleraré la insubordinación de nadie bajo mi mando, independientemente de su profesión o formación». Sarah terminó de estabilizar a la niña antes de volverse para enfrentar al general. Sus colegas nunca la habían visto mostrar una determinación tan tranquila frente a la autoridad. «Entiendo su posición, señor, pero no comprometeré mi ética médica por conveniencia política. Estas personas merecen la misma atención que proporcionaríamos a nuestros propios soldados». El enfrentamiento continuó mientras otro personal comenzaba a reunirse, atraído por las voces elevadas y la tensión evidente. Algunos apoyaron la posición de Sarah, mientras que otros temieron las repercusiones de desafiar al oficial al mando. La atmósfera en el hospital de campaña se había cargado de conflicto, amenazando con socavar la efectividad y la moral de la unidad. A medida que avanzaba el día, la noticia del enfrentamiento se extendió por todo el campamento. Los soldados comenzaron a tomar partido, muchos expresando su apoyo a la postura de principios de la doctora Chen, mientras que otros se preocupaban por las consecuencias de desafiar la autoridad militar. La situación se estaba volviendo cada vez más inestable, con posibles implicaciones mucho más allá del conflicto inmediato entre una doctora y un general. Esa tarde, mientras Sarah completaba sus rondas y revisaba a sus pacientes, reflexionó sobre los acontecimientos del día. Siempre había sabido que servir en una zona de guerra presentaría desafíos difíciles, pero nunca había imaginado enfrentar un conflicto tan fundamental entre sus obligaciones médicas y las órdenes militares. La seguridad de sus pacientes y la integridad de su profesión estaban en juego, y sabía que los próximos días pondrían a prueba su determinación como nunca antes. La mañana siguiente trajo un silencio ominoso a Campamento Meridian. La noticia del enfrentamiento entre la doctora Chen y el general Blackwood se había extendido como un reguero de pólvora entre las filas, creando una atmósfera de tensión e incertidumbre.
Los soldados susurraban en voz baja durante sus rutinas matutinas, muchos expresando admiración por el coraje de la doctora, mientras que otros se preocupaban por las posibles consecuencias de desafiar al oficial al mando. Sarah llegó temprano al hospital de campaña, como era su costumbre, para revisar a los pacientes del incidente del día anterior. La niña que había tratado estaba estable, pero requeriría varios días más de monitoreo cuidadoso. Las otras víctimas civiles también se estaban recuperando bien, gracias a la atención rápida y exhaustiva que habían recibido a pesar de las objeciones del general. La enfermera Patricia Williams, la aliada más cercana de Sarah en la unidad médica, se acercó con una expresión preocupada. Sarah, creo que deberías saber que el general ha estado haciendo preguntas sobre tus antecedentes y tu historial de servicio. También ha estado hablando con otros oficiales sobre protocolos médicos y problemas de la cadena de mando. Sarah asintió, no sorprendida por este desarrollo. Lo esperaba. Está construyendo un caso para justificar mi remoción de mi puesto. Pero no dejaré que las tácticas de intimidación cambien mi forma de practicar la medicina. A medida que avanzaba la mañana, el General Blackwood implementó nuevas restricciones en el acceso a suministros y equipos médicos. Todas las solicitudes de recursos más allá de los materiales básicos de primeros auxilios ahora requerían su aprobación personal, creando retrasos innecesarios en la atención al paciente. Esto estaba claramente diseñado para dificultar el trabajo de Sarah y demostrar su control sobre las operaciones médicas. La primera prueba de estas nuevas restricciones llegó cuando el sargento Rodríguez fue ingresado con quemaduras graves por una explosión de combustible. Sarah evaluó su condición e inmediatamente solicitó suministros avanzados para el tratamiento de quemaduras que podrían significar la diferencia entre una discapacidad permanente y una recuperación completa. El formulario de requisición fue enviado a la oficina de Blackwood, pero pasaron horas sin aprobación. Doctora, la condición del sargento está empeorando, informó el Corman Johnson. Sin los materiales de tratamiento adecuados, estamos limitados en lo que podemos hacer por él. Sarah se enfrentaba a una decisión difícil. Podía esperar la aprobación oficial mientras su paciente sufría, o podía acceder a los suministros sin autorización. La elección era clara desde el punto de vista médico, pero entendía que esto intensificaría aún más su conflicto con el general. Se dirigió al depósito de suministros, donde encontró los suministros médicos bajo medidas de seguridad adicionales que se habían instalado durante la noche. El guardia de servicio, el soldado Martínez, parecía incómodo mientras explicaba los nuevos procedimientos. Lo siento, doctora, pero tengo órdenes estrictas de no liberar ningún suministro sin la autorización escrita del propio general. Soldado, el sargento Rodríguez se encuentra en estado crítico. Cada minuto que retrasamos aumenta su riesgo de lesiones permanentes o muerte. Estos suministros podrían salvar su carrera y posiblemente su vida. El joven soldado claramente quería ayudar, pero se encontraba atrapado entre lealtades en conflicto. Señora, lo entiendo, pero si desobedezco una orden directa, podría enfrentar un consejo de guerra. Mi familia depende de mi salario militar. Sarah pasó minutos preciosos tratando de comunicarse con el General Blackwood a través de los canales oficiales, pero su personal afirmó que no estaba disponible para consultas médicas. Frustrada, pero no derrotada, regresó al hospital de campaña para explorar opciones de tratamiento alternativas utilizando los recursos disponibles. Trabajando con su equipo, Sarah improvisó un plan de tratamiento utilizando suministros y equipos básicos. No era ideal, pero su experiencia y creatividad les permitieron proporcionar atención efectiva al sargento Rodríguez.
El resto del personal médico observó con asombro cómo demostraba técnicas aprendidas durante sus despliegues anteriores, adaptándose a las limitaciones con habilidad y determinación. La noticia del ingenio de Sarah llegó a los soldados de toda la base. Muchos comenzaron a verla no solo como una médica habilidosa, sino como alguien que lucharía por su bienestar independientemente de los obstáculos burocráticos. Este creciente apoyo entre el personal alistado no pasó desapercibido para el General Blackwood, quien lo consideró una amenaza para su autoridad. Esa tarde, Blackwood llamó a Sarah a su oficina para una reunión formal. La habitación era austera e intimidante, con reglamentos militares y certificados de condecoración cubriendo las paredes. Detrás de su escritorio colgaba un retrato de él recibiendo una medalla de un alto funcionario del Pentágono, sirviendo como recordatorio de sus conexiones e influencia. Dr. Chen, por favor, siéntese, dijo, su tono engañosamente tranquilo. He estado revisando sus actividades recientes y me preocupa lo que parece ser un patrón de insubordinación y desprecio por el protocolo militar. Sarah mantuvo la compostura mientras tomaba la silla ofrecida. Señor, he estado brindando atención médica lo mejor que he podido en circunstancias cada vez más difíciles. Si se refiere a mi tratamiento del sargento Rodríguez, seguí los procedimientos médicos establecidos, utilizando los recursos disponibles. Usted accedió a áreas restringidas sin la autorización adecuada e influyó en un guardia para que cuestionara sus órdenes. Eso constituye una violación del protocolo de seguridad y un socavamiento de la disciplina militar. Intenté seguir los canales adecuados, pero cuando la vida de un paciente está en juego, la necesidad médica tiene prioridad. El sargento recibió la atención que necesitaba y ahora está en camino a una recuperación completa. Los ojos de Blackwood brillaron de ira, pero controló su voz cuidadosamente. Doctora, parece creer que su formación médica le da la autoridad para anular las decisiones del mando militar. Esta es una concepción errónea peligrosa que tengo la intención de corregir. Deslizó un documento por el escritorio hacia ella. Esta es una amonestación formal por insubordinación y violación del protocolo. Pasará a formar parte de su historial militar permanente. Considérelo una advertencia final. Sarah leyó el documento, notando su lenguaje cuidadosamente elaborado, diseñado para pintar sus acciones de la peor manera posible. Entendió que esto era solo el comienzo de la campaña de Blackwood para destituirla de su cargo o forzarla a cumplir con sus directivas poco éticas. Entiendo su posición, General, pero no puedo ni comprometeré la atención al paciente para satisfacer la conveniencia administrativa. Si eso me pone en conflicto con sus órdenes, que así sea. La reunión terminó con ambas partes entendiendo que el conflicto estaba lejos de resolverse. Blackwood había demostrado su voluntad de usar los canales oficiales para presionar a Sarah, mientras que ella había dejado claro que su compromiso con la ética médica era inquebrantable. Mientras Sarah salía de la oficina del general, se encontró con varios soldados alistados que habían estado esperando cerca. Su presencia no fue casual. La noticia de la reunión se había extendido y querían mostrar su apoyo a la doctora que había estado luchando por su bienestar. No deje que la presione, Doc, susurró el cabo Thompson. Todos sabemos que lo que está haciendo está bien. El apoyo de los soldados fue tanto alentador como preocupante. Sarah apreciaba su lealtad, pero le preocupaba que su conflicto con Blackwood también pudiera ponerlos en riesgo. Sabía que el personal alistado tenía poca protección contra las represalias de los oficiales al mando y no quería que sus principios les costaran a otros sus carreras o su bienestar. Esa noche, mientras Sarah completaba sus rondas, reflexionó sobre la situación que escalaba.
La amonestación formal era una clara escalada, y sabía que Blackwood seguiría aumentando la presión hasta que ella se sometiera a su autoridad o fuera destituida de su cargo. La pregunta era si podría mantener sus estándares de atención mientras navegaba por el entorno cada vez más hostil que él estaba creando. La tensión en Camp Meridian alcanzó un nuevo nivel en los días siguientes. Los intentos del General Blackwood de controlar las operaciones médicas habían creado efectos dominó en toda la base. Los soldados comenzaron a cuestionar las órdenes con más frecuencia. Las solicitudes de suministros fueron examinadas con excesivo detalle, y la atmósfera general de cooperación que había existido anteriormente se estaba deteriorando rápidamente. Sarah continuó sus deberes médicos con la misma dedicación que siempre había demostrado, pero podía sentir la presión aumentando desde múltiples direcciones. Parte del personal médico estaba empezando a flaquear bajo el constante escrutinio y la presión administrativa. El Dr. Martínez, el segundo médico de la unidad, se le acercó después de la sesión informativa matutina con evidente preocupación. Sarah, admiro lo que intentas hacer, pero esta situación se está volviendo imposible. El general ha amenazado con transferir a la mitad de nuestro personal si no cumplimos con sus protocolos. Quizás deberíamos considerar encontrar un compromiso que nos permita seguir funcionando. Sarah entendía las preocupaciones de sus colegas, pero también reconocía la pendiente resbaladiza que representaba el compromiso. David, he visto lo que sucede cuando los profesionales médicos comienzan a hacer excepciones a los estándares éticos. No conduce a un punto intermedio razonable. Conduce al abandono completo de nuestros principios. La conversación fue interrumpida por una llamada de emergencia. Una patrulla había encontrado un artefacto explosivo improvisado, lo que resultó en múltiples víctimas que estaban siendo transportadas al hospital de campaña. Sarah y su equipo inmediatamente comenzaron a prepararse para los heridos entrantes, estableciendo áreas de tratamiento y organizando sus suministros limitados. El primer vehículo de transporte llegó en minutos llevando a 3 soldados con diversos grados de lesión. El más gravemente herido era el teniente Walsh, un joven oficial que había recibido la fuerza total de la explosión. Sus lesiones eran extensas, incluyendo lesión cerebral traumática, múltiples fracturas y hemorragia interna grave. En circunstancias normales, habría sido una prioridad inmediata para la evacuación a una instalación mejor equipada. Sin embargo, el segundo transporte trajo un caso aún más desafiante. El soldado Johnson, de apenas 19 años, había sufrido lesiones similares, pero carecía del rango y las conexiones que podrían influir en las decisiones de tratamiento bajo los nuevos protocolos de Blackwood. Ambos pacientes requerían cirugía inmediata y el uso del mismo equipo especializado limitado. Sarah evaluó rápidamente ambos casos, su formación médica guiando su proceso de toma de decisiones. Las lesiones del soldado Johnson, aunque graves, tenían un pronóstico ligeramente mejor debido a su edad y salud general. La lesión cerebral traumática del teniente Walsh hacía que sus posibilidades de recuperación completa fueran más inciertas. Desde un punto de vista puramente médico, tratar a Johnson primero probablemente daría mejores resultados. Mientras Sarah comenzaba a prepararse para la cirugía del soldado Johnson, el General Blackwood llegó al hospital de campaña. Examinó la escena e inmediatamente notó la prioridad de tratamiento que ella había establecido. «Doctora, necesito hablar con usted inmediatamente», ordenó, su voz resonando en toda el área médica. Sarah levantó la vista de la preparación de su paciente. «Señor, estoy a punto de realizar una cirugía de emergencia. A menos que esto esté directamente relacionado con la atención al paciente, tendrá que esperar».
está directamente relacionado con la atención al paciente. El teniente Walsh tiene un rango superior al del soldado y debe recibir tratamiento prioritario. Le ordeno que cambie su prioridad de tratamiento inmediatamente. Todo el equipo médico se quedó paralizado, comprendiendo la importancia de este momento. La respuesta de Sarah sentaría un precedente que podría afectar a todos los casos futuros que manejaran. Respiró hondo antes de responder, sabiendo que sus próximas palabras probablemente determinarían su destino en Camp Meridian. General, el triaje médico se basa en la gravedad de las lesiones y la probabilidad de un tratamiento exitoso, no en el rango o el estatus. El soldado Johnson tiene mejores posibilidades de recuperación y debe ser tratado primero de acuerdo con los protocolos médicos establecidos. El rostro de Blackwood se puso rojo de ira. Está desobedeciendo directamente una orden legal de su oficial al mando. Se lo advierto por última vez. Trate primero al teniente Walsh o enfrentará un consejo de guerra inmediato. Sarah sintió el peso de cada mirada en las instalaciones médicas sobre ella. Sus colegas estaban divididos entre apoyar sus principios y proteger sus propias carreras. Los soldados heridos observaban, entendiendo que este momento definiría cómo serían tratados si alguna vez se encontraban en una situación similar. Señor, no puedo, en buena conciencia, priorizar el rango sobre la necesidad médica. El soldado Johnson será tratado primero, seguido por el teniente Walsh. Ambos recibirán la mejor atención posible con los recursos disponibles. La confrontación escaló rápidamente cuando el control de Blackwood finalmente se rompió. Años de autoridad incuestionable y disciplina militar no lo habían preparado para este nivel de resistencia de un subordinado. Su voz se elevó a un grito mientras reprendía a Sarah frente a todo el personal médico. Eres una arrogante e insubordinada. ¿Crees que tu título médico te da derecho a ignorar la cadena de mando militar? Ya he tratado con gente como tú antes, idealistas santurrones que creen que saben más que los demás. Sarah mantuvo la calma ante su agresión verbal, continuando sus preparativos quirúrgicos mientras él seguía con su diatriba. Su compostura frente a un comportamiento tan agresivo solo pareció alimentar aún más su ira. ¿Quieres hacerte la heroína, doctora? Bien, pero aprenderás lo que les pasa a los héroes que no pueden seguir órdenes. Lo que sucedió a continuación sorprendió a todos los presentes. En su furia, el General Blackwood desenfundó su arma y disparó 5 balas al aire sobre las instalaciones médicas. El ruido ensordecedor de los disparos en el espacio confinado hizo que todos se paralizaran de terror. El equipo médico se sacudió y varias personas se lanzaron a cubrirse, pensando que estaban bajo ataque. El silencio que siguió fue absoluto. Blackwood se mantuvo con su arma aún desenfundada, respirando con dificultad mientras miraba a Sarah. Ella no se había movido de su posición junto al soldado Johnson, sus manos aún firmes mientras sostenía los instrumentos quirúrgicos. Su calma frente a una exhibición tan extrema de agresión fue notable. ¿Eso captó su atención, doctora?, dijo, su voz ahora antinaturalmente tranquila. Espero que entienda ahora que hablo muy en serio al establecer el orden en esta unidad. Sarah miró directamente al general, su voz firme y clara. Señor, acaba de descargar un arma en una instalación médica llena de soldados heridos y personal médico. Esa acción ha puesto en riesgo vidas de pacientes y ha violado numerosas regulaciones militares con respecto a la seguridad de las armas y el comportamiento amenazante. La realidad de lo que había hecho comenzó a asimilarse cuando Blackwood notó las caras de asombro a su alrededor. Varios soldados estaban buscando sus propias armas, sin estar seguros de si estaban presenciando un ataque o un colapso de su oficial al mando. El personal médico se quedó paralizado,
sin saber cómo responder a una situación tan sin precedentes. ¡Todos a sus puestos!, gritó Blackwood, intentando recuperar el control de la situación. Este sigue siendo mi mando, y mis órdenes serán seguidas. Pero algo fundamental había cambiado en ese momento. El respeto y el miedo que antes habían mantenido a sus subordinados a raya habían sido reemplazados por la conmoción y la incredulidad. Varios miembros del personal médico ya estaban documentando lo ocurrido, comprendiendo las graves implicaciones de que un oficial al mando disparara armas para intimidar al personal médico. Sarah volvió lentamente su atención a su paciente, comenzando la cirugía que había planeado, mientras el general continuaba de pie cerca con su arma enfundada, pero claramente visible. El mensaje era claro. Estaba preparado para usar cualquier medio necesario para hacer cumplir su autoridad. Mientras trabajaba para salvar la vida del soldado Johnson, Sarah supo que todo había cambiado. El general había cruzado una línea que no podía deshacerse, y las consecuencias de este momento se extenderían mucho más allá de su conflicto personal. La pregunta ahora era si alguien tendría el coraje de hacerlo responsable de sus acciones. La cirugía transcurrió en una atmósfera de tenso silencio. Las manos de Sarah se mantuvieron firmes a pesar de las circunstancias sin precedentes. Sus años de entrenamiento le permitieron compartimentar los eventos traumáticos y concentrarse por completo en salvar la vida del soldado Johnson. Cada miembro del equipo médico trabajó con una conciencia elevada, sabiendo que cada una de sus acciones estaba siendo escudriñada por el general armado que permanecía en las instalaciones. El general Blackwood paseaba cerca de la entrada, su mano moviéndose ocasionalmente hacia su arma enfundada mientras observaba a Sarah trabajar. Su rostro mostraba una mezcla de rabia e incertidumbre. La adrenalina de su arrebato estaba comenzando a desvanecerse, y las implicaciones de sus acciones comenzaban a quedar claras. Había cruzado una línea que ningún oficial militar debería cruzar, pero su orgullo le impedía reconocer la gravedad de su error. Después de 2 horas de cirugía intensiva, Sarah logró estabilizar al soldado Johnson. Sus heridas eran graves, pero el tratamiento oportuno le había dado una oportunidad de recuperación. Inmediatamente dirigió su atención al teniente Walsh, trabajando con el mismo nivel de dedicación a pesar del ambiente hostil. Durante la segunda cirugía, la noticia del incidente comenzó a extenderse por todo Camp Meridian. Los soldados que no habían presenciado el evento directamente escucharon informes contradictorios sobre lo que realmente había ocurrido. Algunos afirmaron que el general había disparado tiros de advertencia a insurgentes cerca de las instalaciones médicas, mientras que otros susurraban sobre un colapso total de la autoridad de mando. El sargento mayor Harrison, el suboficial de mayor rango en la base, fue uno de los primeros en armar la verdad. Como veterano de 30 años con amplia experiencia en combate, comprendía las graves implicaciones de lo sucedido. Un oficial que amenazaba al personal médico con armas de fuego representaba un colapso total de la disciplina militar y potencialmente podría resultar en un consejo de guerra para todos los involucrados. Harrison comenzó discretamente a entrevistar a los testigos, documentando cuidadosamente sus relatos mientras evitaba la confrontación directa con el General Blackwood. Su investigación reveló un patrón constante de comportamiento escalado y conflictos crecientes entre el oficial al mando y el personal médico. El disparo del arma no fue un incidente aislado, sino la culminación de semanas de deterioro del liderazgo. Mientras tanto, Sarah completó la segunda cirugía con éxito. El pronóstico del teniente Walsh era incierto debido a su lesión cerebral traumática, pero ella había abordado sus condiciones inmediatas que ponían en peligro su vida. Ambos pacientes estaban estables y recibiendo la atención postoperatoria adecuada
a pesar de las difíciles circunstancias. Mientras se quitaba los guantes quirúrgicos y se preparaba para documentar los procedimientos, el General Blackwood se le acercó una vez más. Su comportamiento había cambiado un poco. La ira explosiva había sido reemplazada por una ira fría y calculada. Dr. Chen, su desprecio descarado por la autoridad militar me ha obligado a tomar medidas extremas. Quiero que entienda que lo que sucedió aquí hoy es completamente su responsabilidad. Sarah lo miró con una mezcla de agotamiento y determinación. General, lo que sucedió aquí hoy fue que un oficial superior armado amenazó al personal médico que intentaba salvar vidas. No asumo ninguna responsabilidad por su decisión de desenfundar un arma en una instalación médica. Usted me llevó a ese punto con su insubordinación y arrogancia. Si simplemente hubiera seguido órdenes, nada de esto habría sido necesario. Señor, seguir sus órdenes habría significado proporcionar atención deficiente a los soldados heridos en función de su rango en lugar de sus necesidades médicas. Eso no es algo que haré, sin importar las consecuencias. La conversación fue escuchada por varios miembros del personal médico y soldados que se habían reunido cerca. Muchos estaban grabando el intercambio en dispositivos personales, comprendiendo la importancia histórica de lo que estaba ocurriendo. En una era de redes sociales y comunicación instantánea, la noticia del incidente ya estaba comenzando a llegar más allá de los límites de Camp Meridian. Blackwood notó la creciente atención y se dio cuenta de que sus acciones estaban siendo documentadas. Cualquiera que sea encontrado grabando o discutiendo estos eventos con personal no autorizado enfrentará una acción disciplinaria inmediata, anunció en voz alta. Esto es un asunto de seguridad operativa y disciplina militar. Sin embargo, la amenaza solo sirvió para alejarlo aún más de sus subordinados. Varios soldados intercambiaron miradas que indicaban claramente su intención de reportar el incidente a través de los canales adecuados, independientemente de posibles represalias. Esa tarde, el sargento mayor Harrison solicitó una reunión privada con el General Blackwood. Como asesor principal de suboficiales, tenía tanto la autoridad como la responsabilidad de abordar las graves infracciones de conducta militar. La reunión tuvo lugar en la oficina de Blackwood, lejos de los ojos y oídos curiosos de otros. Señor, necesito discutir los eventos que ocurrieron hoy en las instalaciones médicas, comenzó Harrison con cuidado. Lo que presencié representa una grave desviación del comportamiento de mando aceptable y del protocolo militar. La mandíbula de Blackwood se tensó al darse cuenta del alcance del problema que había creado. Sargento mayor, estaba estableciendo la autoridad de mando ante una insubordinación deliberada. La negativa de la doctora Chen a seguir órdenes directas no me dejó otra opción que demostrar la seriedad de la situación. General, con todo respeto, descargar un arma para intimidar al personal médico nunca es aceptable bajo ninguna circunstancia. Viola múltiples regulaciones con respecto a la seguridad de las armas, amenaza a los contratistas civiles y socava la confianza en el liderazgo del mando. La conversación continuó durante más de una hora, con Harrison explicando cuidadosamente las implicaciones legales y prácticas de las acciones de Blackwood. Describió las posibles consecuencias, incluyendo una investigación por parte de la policía militar, un consejo de guerra y un daño permanente a su carrera militar. Señor, le recomiendo encarecidamente que considere solicitar una transferencia inmediata o dimitir del mando a la espera de una investigación completa. Esta situación solo puede empeorar si sigue escalando. Blackwood se negó a reconocer cualquier irregularidad, insistiendo en cambio en que sus acciones estaban justificadas por las circunstancias. Sargento mayor,
No seré intimidado por un subordinado que se niega a seguir órdenes. La doctora Chen creó esta situación a través de su arrogancia y falta de respeto por la autoridad militar. Mientras tanto, Sarah estaba terminando su turno en el centro médico, revisando a sus pacientes postoperatorios e informando al turno de noche sobre sus condiciones. Tanto el soldado Johnson como el teniente Walsh estaban estables, pero requerirían una cuidadosa monitorización durante toda la noche. La enfermera Williams se le acercó con evidente preocupación. Sarah, varias personas te han aconsejado que documentes todo lo que sucedió hoy y consideres presentar quejas formales a través de los canales militares. Lo que hizo el general fue completamente inaceptable. Lo sé, Patricia. He estado pensando en las implicaciones toda la noche. Ya no se trata solo de mí. Se trata de establecer un precedente sobre cómo se puede tratar al personal médico cuando defienden a sus pacientes. La conversación fue interrumpida por la llegada del capitán Morrison, el oficial de comunicaciones de la base. Llevaba un documento de aspecto oficial que inmediatamente llamó la atención de Sarah. Dr. Chen, me han ordenado entregarle este mensaje personalmente. Es del General Blackwood, marcado como urgente y confidencial. Sarah aceptó el sobre y leyó su contenido cuidadosamente. El mensaje era breve, pero ominoso. Dr. Chen, preséntese en mi oficina a las 06 horas de mañana para la resolución final de los problemas de autoridad de mando. La falta de comparecencia resultará en arresto inmediato por insubordinación y negligencia en el cumplimiento del deber. Este asunto termina mañana, de una forma u otra. La amenaza era clara e inequívoca. Blackwood se preparaba para una confrontación final que determinaría si Sarah podría continuar su práctica médica en Camp Meridian. Las apuestas se habían elevado más allá de un simple desacuerdo sobre protocolos médicos. Esto era ahora una prueba de si la autoridad militar podía anular la ética profesional mediante la intimidación y las amenazas. Mientras Sarah se preparaba para la que podría ser su última noche en la base, reflexionó sobre los acontecimientos que la habían llevado a este momento. Había ingresado al servicio militar para ayudar a salvar vidas y servir a su país sin imaginar que enfrentaría conflictos tan fundamentales entre sus obligaciones médicas y las órdenes militares. La pregunta ahora era si tenía la fuerza para seguir luchando por sus principios, sabiendo que el general parecía dispuesto a usar cualquier medio necesario para forzar su cumplimiento o destituirla por completo de su cargo. La noche transcurrió lentamente en Camp Meridian, con una tensión subyacente que afectaba a todos los que habían presenciado o escuchado los acontecimientos del día anterior. Sarah pasó la noche revisando sus registros médicos y documentos personales, preparándose para la posibilidad de ser arrestada o destituida por la fuerza de su puesto. También se tomó el tiempo de escribir notas detalladas sobre el incidente, sabiendo que una documentación precisa sería crucial para cualquier investigación futura. A las 05:45 horas, 15 minutos antes de la reunión programada, Sarah se dirigió a la oficina del General Blackwood. Había optado por llegar temprano, queriendo demostrar su disposición a enfrentar las consecuencias que le esperaran. Mientras caminaba por la base, varios soldados le ofrecieron palabras de apoyo en voz baja. Sus expresiones mostraban tanto admiración por su coraje como preocupación por su seguridad. Fuera de la oficina del general, se encontró con una escena inesperada. El sargento mayor Harrison estaba cerca de la entrada junto con el capitán Rodríguez de la Oficina de Asuntos Legales y dos oficiales de la Policía Militar. Su presencia sugería que esta reunión sería mucho más formal y seria que una simple conversación disciplinaria. Doctora Chen,
Harrison asintió respetuosamente mientras ella se acercaba. Quiero que sepa que el capitán Rodríguez está aquí para asegurar que se sigan los procedimientos adecuados durante esta reunión. Tiene derecho a solicitar representación legal si lo desea. Sara apreció el gesto, pero se sentía confiada en su posición. Gracias, sargento mayor. Creo que puedo manejar esta situación, pero agradezco su preocupación. Exactamente a las 6:00, el grupo entró en la oficina de Blackwood. El general estaba sentado detrás de su escritorio, su uniforme inmaculado y su expresión severa. Sin embargo, Sara notó signos de estrés que no habían estado presentes en sus encuentros anteriores. Ojeras y un ligero temblor en sus manos sugerían que había pasado una noche sin dormir considerando sus opciones. Dr. Chen, por favor, siéntese, comenzó Blackwood formalmente. Esta reunión se lleva a cabo para abordar serios problemas de insubordinación y falta de cumplimiento de órdenes militares directas. Quiero dejar claro que sus acciones de ayer representaron la gota que colmó el vaso en un patrón de comportamiento desafiante que no puede ser tolerado. El capitán Rodríguez dio un paso adelante con una carpeta de documentos. General, antes de continuar, necesito informarle que esta reunión se está grabando oficialmente y que deben seguirse ciertos procedimientos al abordar alegaciones de esta naturaleza. La irritación de Blackwood por la presencia del oficial legal era obvia. Capitán, soy perfectamente capaz de manejar asuntos disciplinarios dentro de mi propio mando sin interferencia de asuntos legales. Señor, con respeto, la naturaleza del incidente de ayer requiere que se observen los protocolos adecuados. La doctora Chen tiene derechos bajo la ley militar que deben protegerse independientemente de las circunstancias que llevaron a esta reunión. El intercambio resaltó la complejidad de la situación. Mientras Blackwood claramente quería manejar el asunto como un simple caso de insubordinación, la participación de armas y amenazas contra el personal médico lo había elevado a un nivel que requería supervisión legal. Sara escuchó las discusiones procesales mientras estudiaba el comportamiento del general. A pesar de su exhibición externa de autoridad, podía ver que estaba luchando con las consecuencias de sus acciones. La presencia de supervisión legal y policía militar sugería que los niveles de mando superiores ya estaban al tanto de la situación. General Blackwood, dijo Sara claramente, una vez que los asuntos de procedimiento habían sido abordados. Quiero dejar constancia de que he actuado de acuerdo con la ética médica y los protocolos establecidos durante mi servicio en esta base. Mis decisiones se han basado únicamente en proporcionar la mejor atención posible al personal herido, independientemente de su rango o estatus. Dr. Chen, su negativa a seguir órdenes directas de oficiales superiores representa una ruptura fundamental de la disciplina militar. Su supuesta ética médica no anula la cadena de mando ni la necesidad militar. El capitán Rodríguez intervino de nuevo, consultando sus notas cuidadosamente. Señor, debo señalar que el personal médico tiene protecciones específicas bajo la ley militar y los tratados internacionales con respecto a sus obligaciones profesionales. Las acciones de la doctora Chen parecen estar dentro de las directrices aceptadas para la toma de decisiones médicas en zonas de combate. La declaración del oficial legal frustró claramente a Blackwood, quien había esperado que la reunión fuera un simple asunto de imponer medidas disciplinarias. La presencia de protecciones legales para el personal médico estaba complicando sus esfuerzos para afirmar una autoridad de mando absoluta. Capitán, no necesito lecciones sobre leyes militares de oficiales subalternos. He estado al mando de tropas desde antes de que usted fuera comisionado y entiendo los requisitos de la disciplina militar. Sí, señor.
Pero el uso de armas para intimidar al personal médico queda fuera de las prácticas de mando aceptadas y puede constituir un delito penal según la ley militar. La sala quedó en silencio cuando las implicaciones completas de la declaración de Rodríguez se hicieron claras. Blackwood había estado tan concentrado en castigar a Sarah por su desafío que no había considerado las graves consecuencias legales de sus propias acciones. El disparo del arma, que él había pretendido como una demostración de autoridad, ahora estaba siendo caracterizado como un posible comportamiento criminal. El sargento mayor Harrison dio un paso adelante con otro documento. General, he completado mi investigación preliminar del incidente de ayer. Las declaraciones de los testigos son consistentes y pintan un cuadro claro de eventos que pueden requerir una investigación por parte de la policía militar. Sarah observó cómo la confianza de Blackwood comenzaba a desmoronarse. Había entrado en esta reunión esperando resolver la situación, forzando su renuncia o cumplimiento, pero en cambio se encontraba enfrentando posibles cargos penales por su propia conducta. Esto es ridículo, dijo Blackwood, elevando la voz. Estaba estableciendo la autoridad de mando frente a una insubordinación deliberada. Cada acción que tomé estuvo justificada por las circunstancias. El capitán Rodríguez consultó sus documentos de nuevo. Señor, amenazar al personal médico con armas nunca está justificado bajo las regulaciones militares, independientemente de las circunstancias. El incidente ya ha sido reportado a niveles superiores de mando y se requerirá una investigación formal. La reunión fue interrumpida por la llegada de otro oficial, el coronel Patterson, del cuartel general del Comando Regional. Su presencia cambió inmediatamente la dinámica de la sala, ya que todos reconocieron que la situación había escalado más allá de la autoridad de mando local. General Blackwood, dijo Patterson al entrar, he conducido toda la noche para abordar informes de serias irregularidades de mando en esta base. Necesito hablar con todas las partes involucradas para entender exactamente lo que ha ocurrido. Sarah se dio cuenta de que los acontecimientos del día anterior habían provocado una respuesta de las autoridades militares superiores. La presencia del coronel sugería que su conflicto con Blackwood se había convertido en un asunto de preocupación regional que potencialmente afectaba a múltiples niveles de mando. Coronel Patterson, Blackwood intentó mantener la compostura. Esto es simplemente un asunto de disciplina local que ha sido exagerado por subordinados demasiado entusiastas. La expresión de Patterson permaneció neutral mientras revisaba los documentos que Rodríguez le entregaba. General, los informes que he recibido describen el uso de un arma en un centro médico y amenazas contra el personal médico. Estas son acusaciones serias que requieren una investigación exhaustiva. A medida que avanzaba la mañana, Sarah se encontró dando un testimonio detallado sobre los eventos que llevaron al incidente del disparo del arma. Su comportamiento tranquilo y profesional contrastaba fuertemente con las respuestas cada vez más agitadas de Blackwood a las preguntas sobre sus acciones. A medida que la investigación del coronel revelaba un patrón de comportamiento que se extendía mucho más allá del único incidente con Sarah, otro personal había documentado casos de conducta inapropiada, órdenes irrazonables y amenazas crecientes que pintaban un cuadro de un oficial al mando que había perdido la capacidad de liderar de manera efectiva. Dr. Chen, el coronel Patterson, se dirigió directamente a ella. Sus acciones parecen haber sido consistentes con los protocolos médicos establecidos y la ética profesional. Aunque la situación ha sido desafiante, usted se ha comportado apropiadamente en circunstancias difíciles. La validación del alto mando fue tanto un alivio como una preocupación para Sarah. Si bien confirmaba que su conducta profesional había sido apropiada,
También resaltaba la grave naturaleza del colapso del mando que había ocurrido en Camp Meridian. A medida que la investigación continuaba, quedó claro que la resolución tendría implicaciones mucho más allá de los participantes inmediatos. El incidente había expuesto problemas fundamentales sobre el equilibrio entre la autoridad militar y la ética profesional que requerirían una cuidadosa consideración por parte de los niveles superiores del mando. La investigación del coronel Patterson continuó durante toda la mañana con testimonios de personal médico, soldados y personal de apoyo que habían presenciado varios aspectos del creciente conflicto entre el General Blackwood y la doctora Chen. Cada relato pintaba una imagen consistente de un oficial al mando cuyo juicio se había deteriorado cada vez más por su incapacidad para aceptar desacuerdos profesionales. El soldado Martínez, el joven soldado que había sido puesto en una posición imposible durante el incidente del depósito de suministros, proporcionó un testimonio particularmente convincente. Su relato de haber recibido la orden de negar suministros médicos a soldados gravemente heridos ilustraba claramente los problemas éticos creados por las políticas de Blackwood. Señor, no quería negarle a la doctora Chen el acceso a los suministros médicos, explicó Martínez al coronel Patterson. El sargento Rodríguez estaba sufriendo y sabía que esos suministros podían ayudarlo, pero me dijeron que enfrentaría un consejo de guerra si desobedecía las órdenes del general sobre la autorización de suministros. El testimonio reveló cómo las políticas de Blackwood habían creado conflictos morales para el personal de toda la base, obligándolos a elegir entre seguir órdenes y apoyar la atención médica que salvaba vidas. Varios soldados describieron sentirse divididos entre la disciplina militar y sus instintos humanos básicos de ayudar a sus compañeros heridos. Corman Johnson proporcionó pruebas detalladas sobre el impacto de los nuevos protocolos médicos en la atención al paciente. Coronel, siempre hemos priorizado a los pacientes en función de la gravedad de sus lesiones y la probabilidad de un tratamiento exitoso. El nuevo sistema del general nos obligó a considerar el rango y el estatus en lugar de la necesidad médica, lo cual va en contra de todo lo que nos enseñaron a hacer. A medida que los testimonios se acumulaban, surgió un patrón claro. El General Blackwood había intentado sistemáticamente subordinar la ética médica a su interpretación personal de la autoridad militar, creando conflictos que finalmente llevaron al incidente del disparo del arma. El coronel Patterson también entrevistó a los pacientes que habían estado presentes durante la confrontación. El soldado Johnson, a pesar de sus graves heridas, proporcionó un relato lúcido de los eventos que había presenciado mientras era preparado para la cirugía. Señor, la doctora Chen estaba tratando de salvar mi vida cuando el general comenzó a gritarle. Luego sacó su arma y disparó al aire. Pensé que estábamos siendo atacados y tuve miedo de morir no por mis heridas, sino por lo que estuviera pasando entre ellos. La perspectiva de los pacientes añadió una dimensión crucial a la investigación. El disparo del arma no solo había amenazado al personal médico, sino que también había traumatizado a los soldados heridos que ya estaban lidiando con lesiones graves y procedimientos médicos. El teniente Walsh, quien había sido objeto de la disputa sobre la prioridad de tratamiento, ofreció su propia perspectiva a pesar de su recuperación en curso de una lesión cerebral traumática. Coronel, soy oficial, pero nunca querría un tratamiento médico especial solo por mi rango. La doctora Chen tomó la decisión correcta al tratar primero al soldado Johnson. Sus heridas eran más tratables, y así es como se ve la buena medicina. La declaración del oficial socavó una de las justificaciones clave de Blackwood para su comportamiento. Incluso la persona que se habría beneficiado del sistema de tratamiento basado en el rango apoyó el proceso de toma de decisiones médicas de Sarah.
A medida que avanzaba la investigación, el coronel Patterson comenzó a comprender las implicaciones más amplias de lo que había ocurrido en Camp Meridian. El incidente representó un choque fundamental entre la jerarquía militar y la ética profesional que tenía graves implicaciones para las operaciones médicas en todo el ejército. Doctora Chen, dijo Patterson durante una entrevista privada, su situación ha resaltado importantes preguntas sobre la autonomía del personal médico en entornos militares. Si bien la disciplina militar es esencial, los profesionales médicos deben mantener la capacidad de tomar decisiones basadas en su capacitación y obligaciones éticas. Sara apreció la comprensión del coronel, pero seguía preocupada por el precedente que se estaba sentando. Señor, nunca quise que esta situación escalara a este nivel. Simplemente quería proporcionar la mejor atención posible a los soldados heridos, independientemente de su rango o estatus. El conflicto surgió porque el General Blackwood veía las decisiones médicas como desafíos a su autoridad. Doctora, su compromiso con la ética médica en un entorno desafiante es encomiable. Sin embargo, necesitamos encontrar formas de prevenir conflictos similares en el futuro, manteniendo tanto la disciplina militar como los estándares médicos profesionales. La investigación tomó un giro inesperado cuando el coronel Patterson recibió una llamada de funcionarios del Pentágono que se habían enterado del incidente a través de informes de los medios de comunicación. La historia había sido filtrada por alguien en la base y los principales medios de comunicación estaban comenzando a cubrir el enfrentamiento entre un comandante militar y el personal médico. General Blackwood, Patterson se dirigió al oficial al mando cada vez más aislado. Esta situación ahora ha atraído la atención nacional. Los medios de comunicación están informando sobre comandantes militares que amenazan al personal médico con armas, y el Pentágono está exigiendo respuestas inmediatas. El rostro de Blackwood palideció al darse cuenta de que sus acciones habían creado un desastre de relaciones públicas para el ejército. La historia de un general que sacó un arma a una doctora que intentaba salvar vidas de soldados era exactamente el tipo de incidente que podía socavar la confianza pública en el liderazgo militar. Coronel, todo esto está siendo exagerado por personas que no entienden la disciplina militar y los requisitos de la autoridad de mando, protestó Blackwood. La insubordinación de la doctora Chen me obligó a tomar medidas contundentes para mantener el orden. General, independientemente de las circunstancias que llevaron a ello, disparar un arma en una instalación médica nunca es aceptable. El incidente ha creado graves problemas legales y de relaciones públicas que se extienden mucho más allá de esta base. La atención mediática se intensificó durante la tarde, con reporteros que intentaban contactar al personal de Camp Meridian para obtener información adicional sobre el incidente. La Oficina de Asuntos Públicos del Ejército estaba luchando por manejar la historia mientras la investigación continuaba. Sara se encontró en el centro de una conversación nacional sobre ética médica, autoridad militar y el trato a los profesionales de la salud en zonas de combate. Las organizaciones de veteranos comenzaron a emitir declaraciones apoyando su posición, mientras que algunos comentaristas militares la criticaron por desafiar la autoridad de mando. Doctora, la enfermera Williams se le acercó durante un breve descanso en la investigación. Debe saber que los profesionales médicos de todo el país se están movilizando para apoyarla. La Asociación Médica Americana ha emitido una declaración defendiendo su derecho a tomar decisiones médicas basadas en la ética profesional. El apoyo externo fue alentador, pero Sara siguió concentrada en la situación inmediata en Camp Meridian. Su principal preocupación era asegurar que el personal médico futuro no enfrentara conflictos similares al abogar por sus pacientes.
A medida que se acercaba la noche, el coronel Patterson concluyó su investigación preliminar y se preparó para hacer recomendaciones a sus superiores. La evidencia claramente apoyaba la posición de Sarah y planteaba serias preguntas sobre la idoneidad del General Blackwood para el mando. Damas y caballeros, Patterson se dirigió al personal reunido. Esta investigación ha revelado graves deficiencias en el liderazgo de mando y una interferencia inapropiada en las operaciones médicas. Haré recomendaciones al mando regional sobre los cambios de personal necesarios y las aclaraciones de políticas. La declaración del coronel sugirió que se avecinaban cambios significativos en Camp Meridian. Si bien la resolución final seguía siendo incierta, estaba claro que el conflicto entre Sarah y Blackwood había expuesto problemas fundamentales que requerían la atención inmediata del alto mando militar. Sarah sintió una mezcla de alivio y aprensión al concluir la investigación. Si bien la evidencia apoyaba su posición, comprendió que las implicaciones más amplias del incidente seguirían repercutiendo en todo el sistema médico militar durante meses o años. La pregunta ahora era si su postura a favor de la ética médica resultaría en cambios significativos para proteger a los futuros profesionales de la salud en situaciones similares. 3 semanas después de que concluyera la investigación, Camp Meridian lucía drásticamente diferente. El General Blackwood había sido relevado del mando y reasignado a la espera de una investigación completa de un consejo de guerra. El incidente del disparo del arma, combinado con la evidencia documentada de comportamiento inapropiado del mando, había resultado en cargos criminales que probablemente pondrían fin a su carrera militar. El coronel Patterson había asumido temporalmente el mando de la base mientras se seleccionaba un reemplazo permanente. Su primera prioridad había sido restaurar las operaciones normales y reconstruir la confianza entre el liderazgo del mando y el personal médico. La atmósfera opresiva que había caracterizado el mandato de Blackwood fue rápidamente reemplazada por un entorno colaborativo centrado en la eficacia de la misión. La doctora Sarah Chen se encontró en una posición inesperada. La atención mediática en torno a su conflicto con Blackwood la había convertido en un símbolo nacional para los profesionales médicos que se enfrentan a la autoridad inapropiada. Las revistas médicas publicaron artículos sobre su caso y recibió invitaciones para hablar en conferencias sobre ética en la medicina militar. Más importante aún, su postura había desencadenado una revisión exhaustiva de las políticas que rigen las operaciones médicas en zonas de combate. El Pentágono había iniciado un grupo de trabajo para aclarar la relación entre la autoridad de mando militar y la autonomía profesional médica, con Sarah sirviendo como asesora clave del comité. Dr. Chen, dijo el coronel Patterson durante una de sus reuniones regulares, los cambios que ha ayudado a iniciar afectarán las operaciones médicas en todo el ejército. Su disposición a defender la ética profesional ha creado mejoras duraderas para los proveedores de atención médica en zonas de combate. Sarah agradeció el reconocimiento, pero se mantuvo humilde sobre su papel en los cambios más amplios. Coronel, solo estaba haciendo mi trabajo como doctora. Nunca tuve la intención de convertirme en un símbolo o defensora de cambios de políticas. Simplemente quería brindar la mejor atención posible a los soldados heridos. La nueva estructura de mando en Camp Meridian ya había producido mejoras medibles en las operaciones médicas. Los resultados de los pacientes habían mejorado significativamente bajo los protocolos de tratamiento ético restaurados, y el personal médico reportó una satisfacción laboral y moral mucho más altas. El soldado Johnson, quien había estado en el centro de la disputa por la prioridad de tratamiento, se recuperó completamente de sus heridas.
Su caso se había convertido en un poderoso ejemplo de por qué las decisiones médicas deben basarse en factores clínicos en lugar del rango militar. Durante su recuperación, a menudo visitaba el centro médico para agradecer al personal que le había salvado la vida. Doctora Chen dijo durante una de estas visitas, sé que solo era un soldado raso, pero usted luchó por mí como si fuera la persona más importante del mundo. Eso significa todo para un soldado. El teniente Walsh también se había recuperado bien, a pesar de su lesión cerebral traumática más grave. Su apoyo a las decisiones médicas de Sarah durante la investigación había ayudado a demostrar que el sistema de tratamiento basado en el rango carecía de apoyo incluso entre los oficiales que se habrían beneficiado de él. La cobertura mediática del incidente había evolucionado de un simple informe sobre un conflicto militar a discusiones más amplias sobre la ética de la atención médica y el tratamiento de los profesionales médicos. Sarah inicialmente se había mostrado reacia a interactuar con los periodistas, pero finalmente se dio cuenta de que la atención pública podía ayudar a prevenir situaciones similares en el futuro. El problema no es la autoridad militar versus la civil, explicó durante una entrevista televisiva. Se trata de garantizar que los profesionales médicos puedan tomar decisiones basadas en su capacitación y obligaciones éticas independientemente del entorno en el que trabajen. Los soldados heridos merecen la mejor atención posible y eso requiere autonomía médica. Su elocuente defensa de la ética médica resonó entre los profesionales de la salud de todas las especialidades. Las organizaciones médicas que antes se mostraban reacias a desafiar la autoridad militar comenzaron a abogar con más fuerza por los derechos profesionales de sus miembros que servían en zonas de combate. La revisión de políticas del Pentágono resultó en cambios significativos en las regulaciones militares que rigen las operaciones médicas. Las nuevas pautas establecen claramente el principio de que el personal médico tiene autoridad principal sobre las decisiones clínicas, y la intervención del mando se limita a asuntos de logística y asignación de recursos. El General Morrison, quien fue seleccionado como el reemplazo permanente de Blackwood, tenía una amplia experiencia trabajando con personal médico y comprendía la importancia de mantener la autonomía profesional. Su primera reunión con el personal médico enfatizó su compromiso de apoyar su trabajo. Damas y caballeros, se dirigió al personal médico reunido. Su experiencia profesional y sus estándares éticos son esenciales para nuestra misión. Mi trabajo es proporcionarles los recursos y el apoyo que necesitan para salvar vidas, no interferir con sus decisiones médicas. El contraste con el enfoque de Blackwood fue inmediatamente evidente para todos los presentes. El estilo de liderazgo colaborativo del nuevo comandante creó un ambiente donde los profesionales médicos se sentían respetados y apoyados en su trabajo. El papel de Sarah en Camp Meridian evolucionó significativamente en los meses posteriores a la investigación. Fue ascendida a directora médica de la región con responsabilidad de supervisar las operaciones médicas en múltiples bases. El puesto le permitió implementar los estándares éticos y las prácticas profesionales que había luchado por proteger. Dr. Chen, comentó la enfermera Williams durante uno de sus turnos. Es increíble ver cuánto ha cambiado desde que se enfrentó al General Blackwood. Toda la atmósfera aquí es diferente y nuestra atención al paciente ha mejorado drásticamente. Sarah reflexionó sobre el inesperado viaje que la había llevado a este punto. Lo que había comenzado como un simple desacuerdo sobre las prioridades médicas había evolucionado hasta convertirse en una conversación nacional sobre ética profesional y autoridad militar. La experiencia había sido desafiante y a veces aterradora, pero los cambios positivos que resultaron hicieron que la lucha valiera la pena.
Los soldados de Camp Meridian también se habían beneficiado significativamente de la mejora de la estructura de mando y las políticas médicas. La moral había aumentado sustancialmente y la relación entre el personal militar y el personal médico se había vuelto más colaborativa y de confianza. El sargento mayor Harrison, que había desempeñado un papel crucial en la documentación del incidente original y el apoyo a la investigación, fue galardonado con una condecoración por su profesionalidad e integridad. Su voluntad de desafiar la autoridad inapropiada había ayudado a proteger tanto al personal médico como a los soldados a los que servían. Doctora, dijo durante una conversación informal, lo que hizo requirió verdadero coraje. Mucha gente simplemente habría obedecido las órdenes del general para evitar conflictos, pero defender lo correcto hizo de este un lugar mejor para todos. Las implicaciones a largo plazo del incidente continuaron desarrollándose a medida que otras instalaciones médicas militares implementaban cambios de políticas similares. Sarah comenzó a recibir informes de profesionales médicos de todo el mundo que se habían inspirado en su ejemplo para abogar por la autonomía profesional en sus propios entornos. 6 meses después del enfrentamiento con el General Blackwood, Sarah fue invitada a dirigirse a la clase que se graduaba en la Escuela de Medicina Militar, donde se había formado años antes. Su discurso se centró en la importancia de mantener los estándares éticos independientemente de las presiones externas. Su formación médica los ha preparado para salvar vidas y curar lesiones, les dijo a los jóvenes médicos y enfermeras. Pero su educación también debe incluir el coraje para defender a sus pacientes y sus principios profesionales cuando se vean amenazados. El juramento que hacen como profesionales médicos trasciende cualquier otra autoridad o presión a la que puedan enfrentarse. La audiencia le dedicó una ovación de pie, entendiendo que sus experiencias habían sentado precedentes importantes para su propio servicio futuro. Muchos se le acercaron después para expresar su agradecimiento por los cambios que ella había ayudado a lograr en la práctica médica militar. Sarah rememoró los acontecimientos que habían transformado su carrera e influido en la política médica militar. Sintió una profunda satisfacción. La confrontación con el General Blackwood había sido aterradora y desafiante, pero en última instancia había resultado en mejoras significativas para los profesionales médicos y los pacientes de todo el sistema militar. El incidente había demostrado que el coraje individual y la integridad profesional podían superar incluso la autoridad arraigada cuando los principios estaban en juego. Lo más importante es que los soldados heridos en bases de todo el mundo recibirían una mejor atención médica, porque una doctora se había negado a comprometer sus estándares éticos frente a la intimidación y las amenazas. La historia de la doctora Sarah Chen y su conflicto con el General Blackwood se convirtió en un estudio de caso que se enseñó en cursos de liderazgo militar, clases de ética médica y programas de desarrollo profesional. Sirvió como un poderoso recordatorio de que hacer lo correcto a menudo requiere coraje, pero que los beneficios de defender los principios se extienden mucho más allá de la situación inmediata para crear un cambio positivo duradero para innumerables personas.